¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Vista, nuestro programa final de este bloque horario que comenzamos a las 12 horas con los datos entregados por el Ministerio de Salud. Hoy, evidentemente, lo más relevante es que se inicia la etapa de desconfinamiento. Digo se inicia porque ayer nomás el ministro había anunciado un plan de desconfinamiento, pero resulta que se inició hoy día, entonces aparentemente las cosas ya están más o menos listas. Pero bueno, hoy queremos hablar de un estudio que dio a conocer el Instituto de Sistemas Complejos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, y nos acompaña don Juan Antonio Carrasco, a quien conocemos personalmente. Don Juan Antonio, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Hugo? Muy bien, harto tiempo que no lo veía, imagino que está encerrado. Así es, con el privilegio de poder estar encerrado. Sí, somos pocos los que tenemos ese privilegio aparentemente. Así, nosotros estamos aquí en el canal en un periodo de 14 días trabajando presencial y 14 días teletrabajando desde la casa, porque tenemos evidentemente la información, la obligación de mantener informada a la comunidad. Tengo acá el estudio, don Juan Antonio Carrasco, decir que íbamos a ajustarnos con una psicóloga, así que apenas llegue la psicóloga de la universidad la metemos a la conversación nomás. El estudio es bien interesante. Y grafica un poco, creo yo, lo que nosotros habíamos notado, digamos. El estudio da cuenta que la movilidad en la región del Biobío o en Concepción ha bajado entre un 27 y un 30%. En general, entre un 20 y un 30%, entiendo yo, es la movilidad. Lo leo de otra manera, digamos. El 80% de las personas se siguen moviendo normalmente. O poquito menos, tal vez. Lo que da cuenta de las imágenes que hemos visto reiteradamente a través de las cámaras de la unidad operativa, o no sé, darse una vuelta por el centro, uno se da cuenta de inmediato que hay muchísima gente todavía circulando. ¿Cómo llegaron finalmente a esta conclusión, profesor? Bueno, este es un convenio de trabajo que tenemos con Entel, que nos permite poder tener acceso a información de los móviles, de los celulares, de manera agregada y anónima, pero por otra parte que es una fuente de datos bastante, yo diría, única. Ni siquiera en transporte, yo ciertamente trabajo bastante con encuestas de viajes, etcétera, pero esto es una base bastante única y que nos permite en el fondo comparar cómo se mueven las personas respecto a lo que denominamos una semana de referencia, que fueron las 2 primeras semanas de marzo. Entonces lo que somos capaces de contabilizar es si una persona se movió fuera de la zona de su hogar en algún momento del día de la semana. Esto es primordialmente de la semana, y entonces podemos contabilizar, comparar en el fondo los movimientos que ocurrían las 2 primeras semanas de marzo respecto a lo que ha ido ocurriendo en el curso de este tiempo de confinamiento o semiconfinamiento. Y ahí evidentemente lo que uno hace es comparar en el fondo las diferencias. Hay diferencias importantes entre comunas, bueno, no tan importantes, pero hay diferencias entre comunas, pero lo que sí uno nota es que el gran efecto o lo más importante para disminuir el ritmo de la ciudad fue la suspensión de clases. Yo creo que es lejos la medida más importante. Nosotros también hemos estado trabajando, esto es un trabajo con colegas de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica del Paraíso, incluso también la región metropolitana y la región del Paraíso, y la verdad es que este efecto es muy, muy parecido en las otras regiones metropolitanas del país. ¿Cómo llegan a estos datos, diga? ¿Cómo llegan ustedes a los datos a determinar el domicilio? Porque me dice que el tema es anónimo, digamos. Entonces, ¿cómo determinan esta persona vive aquí versus se trasladó aquí y al otro día hizo el mismo recorrido? Por lo tanto, uno deduce que está trabajando. ¿Cómo llegan a esos datos? Me imagino yo que a través de telefonía celular, como se ha dicho, digamos, y el tema de los datos son anónimos. Deduzco yo porque aquí cualquiera podría pensar hay una intervención a mi vida privada, qué sé yo, pero no hay nombre, ¿o sí? No, mira, es muy importante la pregunta porque aclara en el fondo, hay ciertas convenciones que son internacionales respecto a este tipo de datos en términos de cómo uno los agrega y cómo los procesa. Lo que ocurre es que se identifica el número celular que está ya anonimizado, no se sabe quién es, donde en el fondo tiene más señales esa señal celular, y a partir de eso en el fondo se genera una suerte de proxy del hogar. Y entonces, cuando a partir de las señales que emite el teléfono con las antenas de móviles, podemos identificar si esa señal está en otro lugar de la ciudad.
La información que nos llega a nosotros y que se procesa es información agregada a nivel de zona censal, o sea, una zona más o menos grande. Y por eso que lo que podemos obtener a lo más son porcentajes. Nosotros no somos capaces de seguir o de identificar a una persona en particular cómo se va moviendo, sino que lo que tenemos son números agregados de cuántas personas de una cierta zona se movilizan en un cierto momento del día. Y a partir de eso, entonces, lo que se hace es identificar las diferencias que hay respecto a cuántos se movilizaban en esa misma zona en otros momentos del año, que es lo más interesante que tiene este tipo de información. Entonces, a partir de eso, lo que se logra es poder identificar con cierto grado de precisión, y aquí es súper importante también aclarar que no es que sepamos al dedillo exactamente estos números, estos son órdenes de magnitud, cuántos movimientos hubo primordialmente en las horas del día, la mañana y la tarde, en el fondo de poder calcular cuántas, y de días de la semana, y poder calcular más o menos cuánto es la cantidad de gente que se movió proporcionalmente o respecto a la semana base. ¿Alcanzaron a agarrar en su estudio alguna cuarentena? Porque tuvimos cordón sanitario en San Pedro de la Paz y también tuvimos cordón sanitario en Hualpén. ¿Eso modificó en algo las muestras que ustedes habían tomado? Bueno, nosotros por ahora hemos procesado información hasta el 19 de junio, de hecho estamos procesando la nueva información que está llegando, y por lo tanto sí pudimos mirar los efectos de las cuarentenas y de los cordones sanitarios. Esto también en la provincia, también en la región de Ñuble, ¿no? Es bien interesante porque también vimos ahí el efecto de las cuarentenas en Chillán y Chillán Viejo. Sí, lo que apreciamos ahí en general es que la cuarentena surtió un efecto, o sea, se llevó a una disminución de hasta un 40% de la movilidad respecto a la semana de referencia, no tan importante como la disminución escolar. Y lo que sí ocurre, es casi como lo que hace, por ejemplo, en Chillán y Chillán Viejo, es permitir mantener este bajo nivel de movilidad que ocurre cuando se suspende las clases, pero rápidamente, una vez que se levantan estas restricciones, la movilidad aumenta inmediatamente y se llega a niveles de menos 20, menos 30%. En el caso de concepciones de la cuarentena y los cordones sanitarios que ocurrieron en Hualpén y San Pedro de la Paz, también había un efecto parecido de una disminución a lo más de un 10%. Y ojo que eso es muy consistente con también lo que se ha encontrado en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. En la región metropolitana el efecto es casi mínimo, y la región de Valparaíso a lo más es de un 10%. O sea, la cuarentena y los cordones sanitarios logran disminuir la movilidad, pero de una manera no tan grande como este gran impacto que tiene en la suspensión de las clases. Yo habría pensado, la verdad, antes de ver el estudio, que debido a los reiterados llamados, debido a lo que han hecho las propias autoridades, debido al temor incluso de contagiarse, digamos, la movilidad sin cuarentena o sin cordón sanitario, estoy hablando, se hubiese reducido de manera importante, pero la verdad es que un 20 a 30% no es mucho la disminución. Es básicamente el efecto, como ustedes bien señaló al principio, del sistema educacional, pues los niños dejan de ir a los colegios, por lo tanto la gente deja de moverse, pero en rigor no baja tanto. Ahora, en cuarentena imagino yo que debe ser mucho más agudo el efecto. Le quería preguntar por algo bien específico que se ha hablado en Santiago, por ejemplo, y yo no sé si acá será el mismo efecto, que las personas de sectores más acomodados, se mueven menos que las personas de sectores más vulnerables. No sé si tienen ese nivel de filtro o de detalle, profesor. Bueno, con esta información no tenemos esa identificación, pero lo que sí hemos hecho otro tipo de indagaciones a nivel nacional que muestran que claramente, por ejemplo, en términos de teletrabajo, el quintil más alto de la población en términos de ingreso, un 80% manifestó que podía teletrabajar. O sea, 4 de cada 5 personas de ingreso alto pueden teletrabajar, versus el quintil más bajo, los dos quintiles más bajos, donde apenas un quinto de las personas pueden teletrabajar. Un poco lo que conversábamos al principio, sí, es también la posibilidad de quedarse en casa. Lo otro que también es muy relevante tiene que ver con, si uno analiza, por ejemplo, los permisos que se han dado, que se generan en los cordones sanitarios y las cuarentenas. Una parte importante de esos permisos son para trámites y para compras. Y ahí viene la segunda parte de esto. Con CEDEUS, el otro centro al que yo estoy adscrito desde la universidad,
hemos mirado, por ejemplo, analizado zonas de las distintas comunas y nos damos cuenta que hay zonas que tienen muy poca provisión de servicios. No tienen farmacia, no tienen supermercados y no tienen, por ejemplo, la capacidad de poder hacer trámites. Entonces también hay un tema muy importante. Aquí la gente se mueve no porque quiera moverse necesariamente, sino que porque necesita hacerlo, ya sea por su estructura laboral y por su necesidad de trabajar, pero también porque necesita comprar, porque necesita hacer trámites. Y ahí hay una estrategia que yo creo que todavía es importante enfatizar y que tiene que ver con acercar muchos de estos servicios a los hogares, para que al menos esa movilidad sea una movilidad reducida, sea una movilidad controlada y segura. Y ahí hay otra componente muy importante, por qué no vemos una gran disminución de los viajes, porque simplemente muchas personas no pueden dejar de moverse en la ciudad, a menos que no les demos las condiciones para ello. Sí, el CDEUS tiene un trabajo muy avanzado con eso. Lo hemos conversado alguna vez con el profesor Carrasco, esto de la necesidad, por ejemplo, de trasladarse de una comuna a otra para llevar a los niños al colegio, que es una cuestión que ocurre, no sé si ocurrirá solo en Chile o no, pero ahí tenemos un tema interesante. Se ha incorporado ya a esta conversación Marcia Estuardo, ella es psicóloga de la Universidad de Concepción, y ella trabaja en el Centro de Vida Saludable aquí de la UD. ¿Cómo está, Marcia? Gusto saludarle. Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí estamos con Juan Antonio Carrasco de la Facultad de Ingeniería, hablando sobre la movilidad de la gente. Sí, así estaba escuchando que ahora se mueven un 30% menos y de hecho que igual es una necesidad, como él dice, porque no todos se pueden quedar en casa. Sí, yo le quiero preguntar a usted el tema de las personas que se quedan en casa, digamos. ¿Qué he visto yo? Así, casi ya conversando con algunos colegas aquí y también siendo testigo presencial. Hay problemas de sueño, hay problemas de ansiedad y efectivamente hay una necesidad de salir a tomar aire, si uno quiere, no sé cómo definirlo. Hay problemas de estrés. Uno podría pensar que estaba estresado trabajando, no sé, pues en el área de comercio o en estos grandes centros comerciales. Resulta que ahora los centros comerciales están funcionando hasta las 5 o 6 de la tarde, pero la gente está más estresada en sus casas. Entonces, ¿cómo explicamos eso un poquito, psicóloga? ¿Cómo lo explicamos? Lo que pasa es que aquí igual se genera esta suerte de incertidumbre en nuestro cerebro, porque no tiene esta rutina que antes tenía de levantarse, luego de tomar desayuno, salir y generar toda esta rutina diaria. Ahora es como todo lo mismo en el día, porque todas las personas en la casa no cambian el ambiente, entonces el cerebro como que esto le cuesta procesarlo. Y eso después también genera todos estos otros problemas de estar más estresados, porque tampoco no es fácil estar en la casa. El encierro voluntario también es súper complejo. Pero no, es que en realidad no es encierro voluntario, el encierro obligatorio es distinto a que yo decida estar encerrado o estar en mi casa a que me obliguen a estarlo. Entonces igual genera otro nivel de estrés, aparte que uno igual rinde menos, eso hace que las personas también se sientan como más urgidas, porque es como, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer aquí, no estoy rindiendo, y después quedan todas estas preocupaciones y no hago el cambio de switch. Entonces súper normal también que todo esto pase, y era esperable también. Y además que llevamos, ¿cuánto? Más de 100 días de encierro, entonces igual se vuelve muy, muy potente este tema, junto con todo lo otro de la liberación del cortisol, que nos hace dormir menos, también la baja de luz, que nos hace estar más cansados, disminuye la serotonina y un montón de hormonas más también que generan como todos estos desajustes a nivel tanto emocional como fisiológico. Nosotros hoy día estuvimos en TV Noticias, hicimos una encuesta. ¿La podemos mostrar, señor director, la encuesta? Yo se la leo, si nos están viendo nuestros invitados, yo se la leo aquí a la distancia, está bien lejos. ¿Crees que los problemas de salud mental de los chilenos se han agravado con la pandemia y requieren de atención de un especialista? Ahí está, alcancé a leerlo, estoy aquí como a 20 metros de la tele. Sí, efectivamente, un 84%, ¿me ayudan arriba? ¿84%? Sí. Y solo en casos excepcionales un 14% y no estamos igual, un 1%. O sea, un 1% de las personas encuestadas en este Twitter de TV Noticias dice que estamos igual y un 84% dice incluso que necesitamos atención de un especialista. ¿Será así de grave la situación, profesora? Sí, en realidad sí, porque aquí hay muchas más cosas que se acumulan. Igual hay que ver que las personas no estábamos preparadas para esto.
Entonces el impacto emocional que esto genera, y sumado a que ya veníamos con un impacto emocional, repercute más fuertemente aún, en especial en las personas que ya tienen una patología de base. Entonces el que muchas personas lo sientan es algo más que sentido, es algo real, porque tenemos que manejar el estrés, tenemos que manejar la angustia, manejar las preocupaciones, y hasta esto después en un tiempo más, y si es que ya no está pasando, nos podría generar incluso trastornos adaptativos o hasta estrés postraumático en muy corto tiempo. Entonces es necesario como tener este apoyo también para tener, porque además las personas que están en la casa, no todas tienen como esta suerte de que alguien esté ahí conteniendo y escuchándoles. Entonces eso igual es súper importante el decir cómo me siento. Quizás si estoy en la casa, tengo por ejemplo puedo tener esta otra dificultad de que no entiendan el por qué estoy todo el día en el computador trabajando. Entonces, ¿qué hace eso? Genera problemas con mi entorno, con mi familia, porque paso menos tiempo con ellos y ahí después se vuelve todo este círculo vicioso estresante de me paso con ellos, tengo que hacer esto otro, y ahí se vuelve todo, ¿no? Entonces, para eso también ameritaría un apoyo. Aquí y que ellos se sientan así. Aquí entramos al tema de la movilidad, pues, profesor. De pronto la gente requiere, digamos, hacer algo extra. Ahora, en rigor, en la región del Biobío no hay ninguna cuarentena. Así que en rigor la gente puede salir de sus casas. Lo recomendable y lo que hemos dicho aquí en TV Noticias muchas veces es que si no tiene que salir obligadamente no salga, y que si va a salir, que sea un integrante de la familia, que sea con las medidas de protección, que en ningún caso sea adulto mayor o niño, sino que sea una persona, no sé, 30, 40 años, que vaya a hacer las compras del súper con un listado y se demore lo menos posible y tenga menos contacto con las personas. Pero efectivamente el estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, da cuenta de que la gente sigue haciendo la vida muy normal, o no es normal, profesor, todavía. Sí, yo quería complementar desde mi área de especialidad lo que decía la profesora, en el sentido de que nosotros hemos estudiado en otras instancias, por ejemplo, el uso de tiempo, o sea, cómo las personas dedican su tiempo en situaciones normales. Y si uno compara, ahora estamos de hecho haciendo un estudio asociado con eso. En el fondo, además de la rutina, que decía la profesora, existe también una suerte de compartimentalización y ayuda respecto a, por ejemplo, las labores de cuidado. Ahí hay un tema súper importante que se ha reiterado, pero que tiene que reiterarse aún más, en el fondo. Hay una carga emocional mucho más importante, sobre todo para las mujeres, y su carga cultural, desgraciadamente, todavía muy desbalanceada en términos de cuidado. Entonces, lo que uno mira cuando mira los usos de tiempo y la movilidad es cierto. Mucha gente dice, oye, pero ahora me arreglo el viaje del trabajo, pero me siento más estresado. Y claro, por supuesto, porque hay la gestión del tiempo, que tiene que ver no solamente con los viajes, sino que con las actividades que realizamos, se torna mucho más compleja. Hay muchas más presiones respecto al cuidado de los hijos, de los adultos mayores, y por lo tanto este tipo de ajuste respecto a los tiempos, por ejemplo, en los hogares o individualmente, es súper complejo. Y eso también se muestra en términos de, claro, ciertamente la gente puede movilizarse, pero trata de hacerlo lo menos posible. Salir es una situación estresante, por lo tanto, una situación más peligrosa, por decirlo de alguna manera. Pero por otra parte también tiene esta concepción del uso del tiempo. Tenemos una presión, una pobreza de tiempo mucho más fuerte de la que teníamos anteriormente. Hay una carga emocional, pero también una carga mental de organizar la vida de otra manera en términos del tiempo. El cuidado se hace mucho más complejo, empieza a recaer mucho más fuertemente durante el día y a traslaparse con el trabajo. Yo creo que esas situaciones de tensión que ya se han manifestado desde antes, este problema asociado a la carga, por ejemplo, emocional y psicológica, sobre todo de mujeres asociadas al cuidado, ahora se estresa mucho más. Entonces, tiene que ver me parece a mí, también con esta dimensión de qué manera ocupamos el tiempo durante el día, y ahí hay ciertamente una sensación de muchas personas de estrés, de que han tenido que ajustar y quizás no han logrado hacerlo de buena manera en todas esas demandas que tienen. Profesora. ¿Sabes qué? Hablando de eso también es que hay otro punto importante que destacar aparte del tiempo, son los tiempos de ocio que las personas manejan. Por lo general uno entiende como el ocio no hacer nada, y hoy en día los tiempos de ocio no están siendo
hablando de ocio afectivo, porque si estoy viendo una película, estoy súper pendiente de lo que tengo que hacer después o lo que tengo que hacer mañana. Entonces al final no descanso. Y también hay muy pocos tiempos de autocuidado. Antes teníamos más tiempo porque uno podía salir del trabajo y podía caminar, darse el tiempo antes de llegar o salir a comer algo o hacer como un break a la rutina. Hacerse un regalito a uno mismo, digamos. Claro, ese regalito. Entonces, esos tiempos de ocio también han disminuido y en base también es lo mismo que está comentando acá el profesor, de que no se están usando bien los tiempos, pero en realidad es cómo gestiono el tiempo ante una situación que ya me tiene estresado. Y si lo hago, muchos sienten culpa porque es como, pucha, debería estar haciendo algo para estar produciendo, que al final es como esa también la tensión. Y además si se suma que hay una inseguridad laboral tremenda ahora, porque nadie tiene en este caso su puesto de trabajo como fijo asegurado. Entonces si no rindo, esto igual es negativo. Entonces ahí nuevamente viene esta suerte de no tengo el autocuidado, estoy estresado, no estoy haciendo nada para disminuir el estrés y tengo que tratar de rendir y aumenta y mi salud mental empeora y me siento mal y me siento más irritado y esto me genera problemas con otros y nuevamente lo mismo, no rindo, no estoy bien y otra vez. Sí, sumémosle el tema de una cosa ahí cortita también asociada a eso de los viajes. Hace un tiempo atrás hice una encuesta en otro lugar, pero que muy aplicable acá, sé que a uno le gustaría teleportarse, así como viaje a la estrella, ¿cierto? Que desaparece y aparece. Sí, claro. Una gran minoría dijo que eso le gustaría hacer, porque necesitaba ese espacio, ese cambio en el fondo, desde el trabajo desde el hogar al trabajo. Y eso, que parece ser intuitivo, es súper clave, y no lo tenemos. Y lo otro es también los viajes de ocio. Yo creo que eso ha disminuido muy fuertemente. Mirando, por ejemplo, otros datos de Google, por ejemplo, que es súper interesante porque lo mira por propósito, lo que más ha decaído son los viajes de ocio, el viaje de poder caminar, de hacer ejercicio, de recrearse, y eso ciertamente, yo por supuesto creo que afecta la salud mental. Entonces también tiene que ver con el no poder viajar, que también es súper clave en ese sentido, sumado a este confinamiento, me parece a mí. Los quiero llevar a la parte final ya de nuestro programa con una reflexión sobre cómo vamos a volver. Profesor Carrasco, comienzo con usted. Da la sensación, digamos, que la sensación que tengo yo, por lo menos, es que no van a haber grandes cambios en la movilidad de las personas. La gente no se ha cambiado de colegio, por lo tanto, la gente de Chiguayante va a seguir yendo a Talcahuano al colegio de sus niños, lo mismo al revés, digamos. Se va a volver a trabajar normalmente, por lo tanto, vamos a volver a los mismos tacos, vamos a volver a los mismos pics a las 8 de la mañana o a las 7:30, a 8:10, 8:15, y luego de las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde en carrera, camino a San Pedro o donde sea. ¿Vamos a volver exactamente a lo mismo, profesor, o vamos a aprender algo de esta lección? Tenemos un gran desafío, tanto de corto como de mediano y largo plazo. En el corto plazo tenemos el desafío de otra manera, hacer nuestra movilidad saludable, y eso significa nuestra movilidad segura. De qué manera el sistema de transporte público, del cual todavía una buena parte de las personas de nuestra región son cautivos, necesitan usarlo, de qué manera va a ser un transporte público seguro. Tenemos que generar muchas medidas asociadas con eso. Tenemos, yo creo que es muy importante y en ese sentido hay muchas discusiones en ese sentido asociadas a de qué manera se puede, por ejemplo, incentivar la caminata o la bicicleta en términos de los espacios, porque ahí también va a ser muy relevante de qué manera las personas se puedan mover de manera segura. Y en el mediano y largo plazo, entender que la relevancia de construir ciudades más sanas. Y ciudades más sanas significa ciudades donde no tengamos que desplazarnos tanto. Donde tengamos el acceso a servicios y repensar muchas veces nuestros horarios y la localización. A ver, eso parece una tarea titánica, pero se nos viene el tsunami de la pospandemia, de la crisis económica, pero también el tsunami de la crisis climática. Entonces, yo creo que este es un momento para realmente reflexionar y empezar a pensar en medidas de emergencia, pero también de más largo plazo. Es un largo tema, pero un gran desafío. Hay muchas ciudades que están empezando a pensar conceptos que parecen ser muy sencillos, pero que son difíciles, como por ejemplo esto de la ciudad de 15 minutos. Ponerse como meta una ciudad en donde gran parte de mis actividades tengan 15 minutos a pie o en bicicleta. Y ese no es una cuestión que se la planteó una ciudad pequeña.
la alcaldesa de París se planteó como su gran meta de ciudad tener una ciudad de 15 minutos. ¿Por qué no podemos pensar una ciudad como esa, una ciudad más sana de 15 minutos? Yo creo que es una visión de ciudad que yo creo que va a ser muy importante de empujar entre todos y todas, porque si no vamos a tener ciudades menos sanas de las que teníamos antes de esta crisis. Sí, tengo ese temor yo, tengo ese temor de que todo el mundo va a querer salir rápidamente y va a llenar todo y van a salir a turistear y va a quedar la embarrada en todos lados donde van los chilenos a turistear. Profesora, ¿cómo cree usted que vamos a volver? Igual es un desafío, pero lo que es claro es que hay que rearmar una rutina. O sea, si ya nos costó adaptarnos a estar encerrados, ahora hay que readaptarse a salir. Y con todo lo que eso implica, con los temores que implican el estar en la calle, también depende de cómo estén el tema en ese periodo de los contagios, sí, el temor que haya y el estrés. O sea, va a haber que reacostumbrarse a una nueva rutina y un nuevo espacio de trabajo y de convivencia. Porque también, como tú decías, quizás que todos quieran salir, quieran juntarse, abrazarse, pero en realidad vamos a poder lograr eso. Sí. ¿Cómo será el rehabituarse a todo esto? Entonces, para eso es como un consejo que yo les podría entregar, es como ir poco a poco. Como si les toca salir, ir viendo poco a poco, planificarse antes para que esto igual no sea tan traumático y tan estresante, porque de que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero de a poquito, pasito a pasito, se va a poder ir logrando. Para que también así no agreguemos una cuota más a nuestra salud mental que nos pueda perjudicar. Ahí también van a jugar un rol las empresas, porque seguramente las empresas van a obligar a sus trabajadores a producir mucho rapidito, porque hay que recuperar el tiempo perdido y la plata perdida, y va a ser una cuestión compleja. Bueno, está por verse, ojalá Dios quiera podamos salir bien de todo esto. Quiero agradecer a Juan Antonio Carrasco, quien nos ha acompañado, del Instituto de Sistemas Complejos y de CEDEUS, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, y Marcia Estuardo, psicóloga, que se incorporó en esta conversación. Marcia, muchas gracias. Juan Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que esté muy bien. Adiós. Ya, ahí estaban nuestros entrevistados de esta jornada. Les quiero agradecer la sintonía que nos han prestado desde las 12 hasta ahora que estamos en vivo y en directo. Nos encontramos mañana, jueves, si Dios quiere. Buenas tardes.